Los periodos son cada fila de la tabla periódica. Determina los periodos en los que se encuentran. También puede determinar el nivel electrónico. Los grupos es una columna de la tabla periódica de los elementos. Hay 18 grupos y determinan los electrones de valencia. Las familias o grupos químicos se representan de manera vertical y reúnen los elementos que poseen propiedades químicas y físicas similares, debido a que contienen el mismo número de electrones, pero en diferente capa o nivel. Las familias se indican en 4 principales: S, P, D, F. Metales. Los metales se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica. Generalmente son sólidos, tienen brillo, son dúctiles, conductores de calor y electricidad. Sus compuestos de oxígeno son básicos, pH. Su color es gris, menos el oro, el cobre y el níquel. Son flexibles y manipulables y forman cationes. Los no metales. Sus compuestos de oxígeno son básicos. Son la parte derecha de la tabla periódica. Pueden ser gases, líquidos o sólidos. Son opacos, frágiles. No conducen electricidad, calor y no se prenden. Sus compuestos de oxígeno son ácidos. Forman aniones y pierden electrones. En la siguiente tabla se representarán el significado según el color del símbolo de las letras de la tabla periódica. El negro son sólidos, rojos son gases, azul es líquido y naranja es sintético. También en la imagen podemos observar que los cuadros de color morado son los gases nobles, los de color azul son metales, los de color azul marino son metales de transición, los de color naranja son no metales y los verdes son metaloides. Electronegatividad. Es una medida de la fuerza con la que un átomo atrae un par de electrones de un enlace. Determinando los elementos requeridos a calcular, buscamos en la tabla de electronegatividad y restamos el número del elemento. La afinidad electrónica es la cantidad de energía que se requiere para separar un electrón de un ion gaseoso negativo. Una afinidad electrónica positiva significa que se requiere energía para separar al electrón del ion. Y una afinidad electrónica negativa significa que el ion negativo aislado es inestable. La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha a lo largo de cualquier fila y disminuye de la parte superior a la inferior en cualquier grupo. La ionización, energía para formar un electrón de un átomo. Configuración electrónica. La configuración electrónica indica la posición de cada electrón dentro de una envoltura nuclear. Órbita, indicando el nivel energético en el que se encuentra. Configuración estándar Mueller, que es la siguiente. Configuración spin. Configuración gráfica o de spin se puede representar dibujando los orbitales en renglones y los electrones mediante pequeñas flechas. El de kernel es el más práctico de todos. El elemento requerido te va en línea recta hasta llegar a gases nobles, brincando un elemento hacia arriba. Números cuánticos. Describe la distribución de los electrones en los átomos. Se utilizan 4 números cuánticos: N, L, M, S. N define la energía, L expresa la forma, M describe la orientación, S muestra los posibles giros. Datos curiosos. El elemento más denso. Se trata del osmio. El elemento más caro es el colifornio. Esto se debe a que es un elemento sintético. 1 gramo de colifornio cuesta cerca de 40 millones de euros. El elemento más abundante en la Tierra es el oxígeno. El elemento más reactivo. El elemento más reactivo es el flúor, que se combina prácticamente con todos los demás miembros de la tabla periódica. El elemento más original. Para este caso es el elegido es sin duda el mercurio. No hay otro elemento líquido en su estado natural, pero además el mercurio es un metal. Los elementos 108 Asio y 112 Copérnico, 114 Fierbio no tienen propiedades químicas conocidas hasta la fecha. No hay ninguna J ni ñ. En la tabla periódica aparecen todas las letras del abecedario excepto la J y la ñ. La explicación está en que los nombres de los elementos químicos se toman del latín y esta lengua no existía esas dos letras. Algunos antecedentes de la tabla periódica son las triadas de Doberer en 1817 de Johann Wolfgang Doberer, también las octavas de Newlands de 1864 de John Alexander Newland. En 1869
El químico ruso Dmitri Mendeleev, 1839-1907, propuso una clasificación de los 63 elementos conocidos en su tiempo, basándose en las propiedades químicas. Mendeleev colocó los elementos con propiedades similares en 8 grupos verticales de acuerdo a sus pesos atómicos. Posteriormente, en 1913, el físico inglés Henry Moseley, al ordenar los elementos según sus números atómicos y clasificarlos en periodos y familia, dio lugar a la tabla periódica que actualmente conocemos.